el día de la fecha. Hoy que estamos a 24 de junio, decidimos invitar al maestro David Galeano Olivera, que ya lo vamos a presentar, a la que ya le damos las buenas noches, a ver si nos estamos oyendo bien. ¿Cómo le va, maestro? A ver si me escucha bien. ¿Me escucha, me ve bien? Sí, buenas noches, Fernando. Un placer saludarte. A ver ahí. Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Muy Sí, bien, sí, muy sí. bien. ¿Cómo le va, maestro? Bueno, perfecto. Esta noche queremos hablar un poco de esta raza Muy bien, un guaraní. placer saludarte, Fernando. Espectacular, creo que tenemos un poquitito de delay, pero bueno, el profesor David Galeano Olivera es además profesor de la Universidad Nacional de Asunción, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Puede describir un poco con quién vamos a hablar esta noche? Además de la Facultad de Filosofía, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Es docente de otras universidades como la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Americana, docente de la Escuela Estratégica del ICEPOL, docente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, docente de la Maestría en Política Estratégica Aeroespacial y del Programa de Especialización en Historia Nacional y de la Fuerza Aérea Paraguaya. Es docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Técnico de Formación en Política Electoral. Es además docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Austríaco para América Latina, profesor de Lengua y Cultura Guaraní de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste de Estados Unidos. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción, interino en la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la UNA. Es fundador, además, presidente del Comité Ejecutivo, Director General y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador, además, también en el 2012 y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, escritor roga, como dicen en guaraní, roga es casa en guaraní, y actualmente es presidente de esa agrupación. Es licenciado en lengua guaraní de la UNA, licenciado en antropología cultural guaraní y paraguaya en el Ateneo, especialista en metodología de la investigación aplicada en la UNA, tiene un posgrado en didáctica universitaria y doctor en lengua guaraní en el Ateneo. Es además docente, ha sido docente de la Academia Militar Francisco Solano López y docente del Liceo Militar Acostañú, ex profesor del Instituto Superior de Educación, el ICE, ex profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, y además, entre otras cosas, es escritor bilingüe. Obviamente aquí en Paraguay todos son bilingües, de eso vamos a hablar también. Tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología y además de numerosos artículos publicados en varias revistas. El profesor David Galeano Olivera es una eminencia, como ya habrán visto, en todo lo que tiene que ver con el guaraní. Y más allá de que yo hace 13 años que vivo aquí, todos los días uno va aprendiendo, ¿verdad, profesor? Pero una de las cosas con la que quiero romper esta noche esta charla es con lo que hace el guaraní con la gente que llega, ¿no? El guaraní, a pesar de ser una cultura, porque más allá de una lengua es una cultura, atraviesa al que llega, ¿no? No solamente aquellas corrientes migratorias que han llegado de España, de Italia, como muchos paraguayos, sino que atraviesa, la cultura termina apoderándose del que llega. Es una cosa extraña el guaraní. ¿Cómo le va? Muy bien, Fernando. De nuevo, un saludo cordial para vos, para toda la gente que nos está siguiendo, que nos está acompañando. Y efectivamente, eso es lo propio, lo característico del Paraguay. De entre todos los elementos que conforman la identidad cultural del Paraguay, el más fuerte, el más arraigado, el que genera la cohesión social en el Paraguay, es sin duda el guaraní. Porque a mí me pasó una cosa extraña. Yo empecé a investigar sobre la gente del Paraguay, los apellidos y demás, y hasta el más pintado, hasta el más finlandés, termina siendo atravesado. O sea,
uno mira los apellidos, uno mira los flujos migratorios y hay poca de la sangre guaraní, a pesar de lo que parece, en el paraguayo. Y sin embargo, el idioma y las costumbres y la cultura guaraní está presente, pero como si fuera 95% sangre guaraní. Sí, sin ninguna duda. Acá hay ciertos fenómenos históricos muy importantes que vienen al caso a analizar para entender esta realidad que vivimos. Porque así como mencionaste, una cuestión clara, así bien definida, es que hoy la población nativa indígena pasa al 1 y decimales por ciento. Estamos hablando de 140.000 últimos nativos indígenas en el Paraguay, y la población actual, de acuerdo al último censo, llega a 6.109.000 habitantes en toda la República del Paraguay, y 140.000 es población nativa indígena. Lo notable del caso es que el guaraní llega prácticamente, así como mencionabas, a un 90% del uso popular. Está en todas partes, y lo llamativo es que ese alto porcentaje, apenas el 1% es población guaraní auténtica, nativa. El resto ya es población mestiza, inclusive el caso de muchos extranjeros, se da contigo, se da con los brasileños, con los argentinos, se da en este caso con los que vienen de más lejos, españoles, italianos, japoneses, orientales tenemos acá los japoneses, chinos y coreanos preferentemente, también árabes, que han sido, hablando mal y pronto, atrapados por esa especie de atracción fatal del guaraní, y que más que menos va a decir chipá, o va a decir tereré, o al decir Paraguay ya está pronunciando una palabra guaraní, ¿verdad? Y como eso, repito, tiene un antecedente, ya viene del tiempo de la colonia, ¿verdad? Acá llegaron los españoles, embarazaron a las mujeres, y finalmente las mujeres se hicieron cargo de los hijos, las mujeres fueron todas guaraní hablantes, los hijos, por más que hayan sido producto de esa relación entre el español y la indígena, finalmente fueron educadas, varones y mujeres, por sus madres indígenas guaraní hablantes. El fenómeno se hizo también muy fuerte en tiempos del gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia. Él había cerrado inclusive las fronteras, y con él justamente y el Uruguay tenemos una historia muy interesante cuando Artigas llega al Paraguay bajo la égida de gobierno de Francia, y el Paraguay estaba cerrado. Francia hablaba guaraní, enviaba inclusive unos escritos a sus jefes de frontera en guaraní. Viene ese episodio bastante triste de la Triple Alianza, y todo el ejército paraguayo se comunicó en guaraní, hasta el último, ¿verdad? Terminada la guerra, en ese diezmo de la población del Paraguay, la mayoría fueron mujeres que hicieron una obra increíble de repoblar el Paraguay en corto tiempo, y nuevamente ellas, siendo guaraní hablantes, educaron a sus hijos en guaraní. Los combatientes de la siguiente guerra, que fue la guerra del Chaco, todos fueron guaraní hablantes. El comandante de las tropas paraguayas, del ejército paraguayo, fue José Félix Estigarribia. Él, a un año después del inicio de la guerra contra Bolivia, también declaró al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas. Es decir, simplemente le pongo estos antecedentes históricos para entender de cómo viene esa fuerza que trae consigo el guaraní. En todo momento, siempre el guaraní estuvo en un sitial relevante, por más que inclusive se generaron después, sobre todo después de la posguerra del 70, una serie de campañas muy intensas, muy fuertes, muy violentas con respecto a la lengua, y contra el hablante, ¿verdad? Que al punto que se llegaron a los castigos físicos, de arrodillarse por hablar guaraní, de recibir un golpe en la cara, en la boca, por hablar guaraní, el tener que correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Es decir, venimos de una noche reciente, muy oscura, muy complicada, que en algún momento pudo tener una incidencia en aquello de que una parte no muy numerosa, dicho sea de paso, del Paraguay,
comenzó a decir que el guaraní no era el idioma más indicado para comunicarse, que no era socialmente aceptable, que el que hablaba era un indio o era un guarango. Bueno, sin embargo, ese proceso se vio otra vez truncado ya más recientemente a partir de la década del 70, 80 más o menos, cuando aparece una generación ya de intelectuales de la lengua guaraní que hacen una promoción diferente. Se produce una revalorización desde un punto de vista no solamente de la historia del guaraní, en todo lo que representa la realidad paraguaya, sino que también desde un punto de vista social la gente comenzó a darle nuevamente valor, a rescatar, y hoy en día asistimos a un tiempo increíble donde el guaraní está más fuerte que nunca, ¿verdad? Pero tremendamente fuerte. Uno escucha en las canciones, vos pusiste una canción paraguaya, ese mismo grupo tiene una partida de canciones que cantan en guaraní. Hablar guaraní en Paraguay, Fernando, finalmente es algo cotidiano. El guaraní está en la boca de todos, impresionante, increíble, y hoy más que nunca está rejuvenecido. Ahora, profesor, yo siento que ha tenido procesos oscuros o periodos oscuros en los que se ha perseguido. De hecho, en la época de Stroessner se dice que se prohibió y se intentó que todo el mundo hablara español. Pero hay una cuestión que no tiene solamente que ver con la sangre guaraní, sino con la cultura, que hizo que hubiera una resistencia y que la gente encontrara en el guaraní un reducto de resistencia, o sea, un lugar a donde ir, ¿no? De dónde encontrarse. Y justamente, mira que son situaciones así llamativas, notables. Justamente en este momento estamos celebrando acá en Paraguay la fiesta, en realidad una fiesta más que religiosa, una fiesta popular, la de San Juan. Y en San Juan todo se dice en guaraní. El nombre de los alimentos, uno dice cicano trenzado, dice payagua mascada, dice embellú, dice chipá, todas palabras en guaraní. O uno se refiere a los famosos juegos que se hacen en esta época, el pasar sobre las brasas, que se dice tata ari yehasá, el hacer unas carreras en bolsas, metidos en unas bolsas, unas carreras increíbles que acá se le dice carrera bozá. El bozá es bolsa en guaraní, ¿verdad? Es un hispanismo, ya en este caso incorporado al guaraní. Del mismo modo ocurre con, uno dice cambucí, yeyoká, el cántaro, el romper el cántaro, que dentro tiene premios, caramelos, golosinas, inclusive dinero, dinero, de por medio. Todo lo que nosotros hacemos normalmente involucra eso. Ocurre con las artesanías, una es el ñandutí, la otra la opoí, la otra el poibí, nombres en guaraní, ¿verdad? Entonces, uno sale normalmente de la casa y se encuentra con la gente y es tan común decirle a alguien, va a de cubio, va a ver ella pojina, ¿verdad? Y sale de una manera espontánea, natural. Uno va acá de lo tradicional todas las mañanas a tomar, preparar el tereré, y el tereré también, los yuyos, las hierbas medicinales, tienen todos nombres en guaraní. Tienen todos nombres en guaraní, perdón. Uno dice capi y catí, uno dice cocún, y son plantas que la gente conoce, inclusive un citadino, que ya poco tiene, digamos, de vinculación con ese mundo tan natural de la vida en el campo. Sin embargo, acá, en cada esquina, eso te habrá pasado a vos, ver tantas esquinas o medias cuadras, donde están instalados unos pequeños puestos y la gente se acerca y paga, y hay alguien que prepara el tereré y se eligen los 2 o 3 yuyos. La persona se encarga de pisar eso en el famoso mortero nuestro, y allí ya está el agua y el hielo, y de allí, inclusive hay un famoso terererupá, que sí, es lo que se come antes. Claro, hay que comer algo, pues puede ser una sopa paraguaya, una famosa tortilla. Vivir en Paraguay sin comer tortilla es como que no vivir acá, ¿eh? Y ese tipo de cosas. Entonces, voy un poco a lo que estabas diciendo, que está allí en la expresión cotidiana, no implica ningún esfuerzo para la gente. Más allá, repito, de lo que también mencionaste vos, todo ese tiempo oscuro.
Y no solamente en lo que llegó a la época de Stroessner ya venía de tiempos anteriores, ¿verdad? Toda esa serie de castigos se acentuaron mucho después de la guerra del Chaco, inclusive. Coste que en esa fracción de tiempo entre la posguerra y la guerra del Chaco ya se manifestaron ese tipo de tratos al guaraní, esos tratos perversos, negativos, degradantes. Pero justo llegó la guerra y en la guerra nos dimos cuenta que ese era el camino que teníamos para comunicarnos, que nos hacía soberanos y hasta hoy nos sigue haciendo soberanos, ¿verdad? Nosotros, en ese sentido, creo, Fernando, coincidimos seguramente contigo y con tanta gente que nos puede ver, nos puede escuchar, de que si hay algo que hace que el Paraguay sea un país, un pueblo, una nación soberana, es justamente el uso del guaraní, ¿verdad? Eso nos mete a nosotros y como dijiste, es el reducto nuestro. Allí estamos todos, ¿verdad? Sí, yo siento que es un reducto en el que se encuentra una cantidad de gente. Ese proceso civilizatorio del que hablaba, que viene, yo creo que viene de los procesos independentistas, en los que se quería civilizar a los indígenas, Sí, sí. ¿no? Y quitarles lo que tenían como elemento. De hecho, en Uruguay se hizo una famosa épica anti-indígena que se llamó Salsipuedes, donde se eliminó a los pocos indígenas que quedaban en un proceso de un elemento militar ahí que lo llevó a una emboscada. Pero a pesar de eso, digo que lo que pasa aquí cuando la gente llega, veo los menonitas que llegan al Chaco, veo la gente que viene de diferentes partes del mundo que termina encontrando también en el guaraní y en la comida, en la cultura de relacionamiento, una cuestión que los termina conquistando de alguna manera. Sin ninguna duda. Es que vivir en Paraguay es vivir en guaraní, Fernando. Necesariamente, y en el buen sentido de la palabra, porque tampoco es una cuestión muy complicada, ¿verdad? Se tejieron muchas historias, así como leyendas urbanas, una serie de mitos, como si fuera de monstruos, a veces con respecto al guaraní, que cuesta, que es una cosa imposible de hablar. Todo son, yo suelo decir, como una especie de dimes y diretes, ¿verdad? Pero de eso se sale de una manera muy práctica, ¿verdad? En corto tiempo, conociendo una estructura básica, todos se pueden comunicar. Nosotros tuvimos acá la experiencia, por ejemplo, con los japoneses que llegaron, se instalaron acá en varias colonias en el interior del país y todos ellos aprendieron. Y yo quedo sorprendido de conversar con varios descendientes hoy y mismo todavía japoneses que ya llegaron un tiempo atrás, que se comunican con una facilidad extraordinaria en guaraní. Se da también, obviamente, en el fenómeno con la Argentina, con el Brasil. Siempre mencionamos eso de que, obviamente, si hay un epicentro en el número de hablantes, es precisamente Paraguay. No olvides que Uruguay es Uruguay y que también es un nombre guaraní, o que cuando decís Tacuarembó, ¿verdad? Es el nombre de una ciudad y tiene un nombre en guaraní. Todo eso nos asocia también a un concepto muy importante que si miramos la realidad que hoy nos toca vivir a través de un proceso de integración que denominamos Mercosur, ese proceso históricamente siempre se llamó región guaranítica. Lo que nos unió en el fondo siempre fue el guaraní, hablado en el Paraguay, en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia, en Uruguay y mucho más allá. Siempre en el recuerdo está que al decir Caribe uno ya está diciendo una palabra guaraní, ¿verdad? O Guayaná, que hoy decimos Guayana, o uno dice Maracaná, el estadio más grande tiene el nombre de un loro. Al loro se le dice Maracaná guaraní. Y hay una versión de un loro más pequeño al que se le dice Maracanaí. La I es un diminutivo. Yo digo, Oga es casa, digo, Oga I es casita. Digo, Yaguá es perro, digo, Yaguaí es perrito, ¿verdad? En ese sentido, Maracaná y Maracanaí, ¿verdad? Sería una especie de un loro más pequeño. Y esa es una cuestión que, insisto mucho, abarca toda la región. Hay una gran región de integración. Un dato interesante, no hace mucho los pueblos indígenas guaraní hablantes, allí en la frontera con Paraguay, Brasil y Argentina, incluso presentaron al Parlasur, al Parlamento del Mercosur, un pedido
para ser liberados de los procesos de migración, porque ellos tradicionalmente consideran que esta sigue siendo la nación guaraní, más allá de las fronteras geopolíticas que hemos generado nosotros, a llamarnos hoy Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay. Ellos dicen, bueno, nuestro territorio es el territorio guaraní, nosotros somos guaraní. Es más, hay entre los hermanos indígenas algunos que por nada del mundo aceptan la nacionalidad paraguaya. A la vez de preguntarle si cuál es su nacionalidad, él o ella siempre responde guaraní. ¿Verdad? Ellos dicen, este es nuestro territorio y son ustedes los que entraron acá. Obviamente, es una cuestión muy romántica lo que estoy explicando, pero hasta eso ocurre, ¿verdad? Dentro de toda esa variedad que implica vivir en Paraguay, vamos a encontrarnos también con ese fenómeno, ¿verdad? Hay un fenómeno que es muy interesante de ver, que es el país bilingüe que es Paraguay, ¿no? La gente como automáticamente habla un poco guaraní, un poco español, un poco guaraní, o mezclado, o salta de un idioma a otro con una naturalidad y una facilidad, y está como integrado a su forma de expresarse, ¿no? Es como cambiar todo el tiempo de switch. Ese tema de vivir y de pensar en guaraní y en español a la vez, los hace un pueblo único también. Sí, es una cuestión fantástica, ¿verdad? Solamente que muchas veces no nos damos cuenta de lo... Y que inclusive conversando con muchos amigos médicos me decían que lo que menos podemos tener en el Paraguay son los casos de Alzheimer, porque combinamos continuamente un hemisferio y el otro, ¿verdad? Son dos idiomas muy distintos, pero que en la persona del paraguayo, así como mencionaste, resultan tan fáciles de ser expresados, de ser utilizados en la conversación. Y yo leía a alguien, y me doy la vuelta acá y le digo a alguien, ¿qué? Pasame el papel que tengo que escribir una carta. Y le miro otra vez al otro y le digo, trae el tereré, vamos a tomar. Y después le digo acá, no te olvides de pasarme el diario que quiero leer también. Son cuestiones así pero tan fáciles, tan sencillas, que repito, ni nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos esa gran capacidad de poder comunicarnos en dos idiomas y de hacer algo tan peculiar, tan paraguayo también, que es la mezcla, que comúnmente se conoce en el mundo, inclusive como el Yopará. El Yopará es hablar las dos lenguas juntas. Las dos juntas. ¿Cuántas veces te habrá pasado a vos, Fernando, que en alguna ocasión, nomás una vez, escuchaste a alguien decir, vení, na? Vení vos, ¿verdad? Pero le agregamos el na, y el na es como una especie de por favor. En guaraní, pues, vení, na sería eyuna. Eyu es vení, y na es por favor, ¿verdad? Traducido como por favor. O podemos usar una orden así muy fuerte, muy cerrada, como esa orden que no se puede discutir, que se tiene que cumplir a rajatabla, y para eso le agregamos que si yo le digo a alguien, tiene que venir sí o sí, ¿verdad? Indefectiblemente. Y eso le aplicamos al castellano y le decimos a alguien, vení que mañana, llevarle que a tu mamá, contarle que a tu hermana, y que tenemos y mezclamos las dos terminaciones, decimos que na, llevarle que na a tu hermana, traerle que na a tu mamá, contarle que no a tu hermano. Y allí entra esa cuestión, hasta yo diría misteriosa, inexplicable, de mezclar los dos idiomas y entender. Nadie levanta la mano acá y dice, espera que no entendí. Decirle que, espera, hasta allí entiendo. Y que nada, ¿qué es que nada? No. Acá todo el mundo sabe que nada, ¿qué pío? ¿Qué tú querés? Pío es la pregunta. Pío es la pregunta, ¿verdad? Y es imposible encontrar a alguien en Paraguay que no diga picó o pío, que es la forma más común. O pa. Entre los jóvenes es muy común escuchar el bopa. Bopa le dijiste. Ni siquiera es vos, es vos. Bopa le dijiste, bopa le contaste. Bueno, tan nuestro, repito, que eso hace peculiar esa especie de tercer idioma, que técnicamente tampoco es un idioma, porque finalmente uno analiza y cada palabra cae en el territorio del guaraní o del castellano. Por eso que hasta hoy tampoco no tenemos una definición de Yopará como una lengua, estrictamente hablando en términos lingüísticos. Pero es un fenómeno muy paraguayo. Incluso, Fernando, en esa cotidianeidad de la cual vos sos parte, escuchaste muchas veces decir a la gente, vino sique, se fue sique, trajo sique. Y yo siempre le digo a todos, incluido a mis alumnos, ¿qué es lo que es sique?
Y si que no es nada, sí y qué quiere decir y nada. Pero viene del guaraní catú. Cuando yo digo ou es vino o viene, vino sí que va a ser ou catú. El ou catú traducimos y queda en vino sí que. Si yo digo ojo catú, se fue sí que. Y el catú es nuestro sí que. Bueno, esas son peculiaridades que tenemos no solamente en el castellano, al hablar castellano mezclar con el guaraní, sino que inclusive tener un castellano paraguayo, dicho totalmente en castellano, pero con peculiaridades como esta, que para la Academia de la Lengua Española se agarrarán de los pelos y gritarán socorro cuando decimos algo como vino sí que ayer. ¿Verdad? En realidad vino ayer, y eso es lo que queremos decir. ¿Qué es finalmente sí que? Y es simplemente una especie de elemento que sirve para afianzar algo, para darle fuerza a algo. Vino, que no es lo mismo. Entonces decimos vino sí que. Y se da también con el otro que también cuánta gente todos los días usa el un poco o un poco. Venir un poco. Y el que escucha en Paraguay sabe que venir un poco es venir todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una cosa muy sencilla. Pero ¿de dónde viene? Viene el guaraní mina. El yumina es venir un poco. Terejó es andar, o andate, como decimos, ¿verdad? Y terejomina es andate un poco. Esa terminación mina o esa terminación na directamente se convierte en un poco, que es una incorrección en el castellano, pero en el castellano paraguayo funciona así. Yo lo que aprendí es yaumina. Yaumina, llena. Y bueno, Compañeros, atrás de mina. Sí. ¿Sí? Mis compañeros son un poquito de bebida liviana, digamos. Sí. Bueno, decir yaumina en Paraguay tradicional un viernes, todas las noches. Vamos a tomar, Ya, vamos a tomar. sí, el tercer tiempo, ¿verdad? El tercer Ya tiempo. después ya viene el yaumina que no es precisamente agua, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, yaú exactamente. se puede entender como tomar y como comer. Y mina es el por favor. ¿Verdad? Es como un doble por favor. Mi es por favor, nada es por favor. Y es como decir, tomemos por favor. ¿Verdad? Esa sería una redundancia. Sí, Pero sí, es sí. así. Pero se entiende, se entiende. Ahora, Sí. la influencia del guaraní, usted decía el territorio ese guaraní, hay una influencia en los países vecinos. De hecho, yo vengo de un pueblito que se llama Cebollatí. Le he escuchado a usted decir que esta cuestión del I, donde es del lugar donde hay muchas cosas, hay mucho de eso, ¿no? Como Sí, sí. Itamaratí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que también tenemos esa palabra guaraní. Sí, sí. La terminación, la T y la Y, que la Y en guaraní es U de agua, ¿verdad? Sí. Entonces, al pronunciar correctamente allí, y los brasileños escriben Ita, Maná, y escriben TY. Leído en castellano va a ser Itamanatí, pero sí, leído en guaraní es Itamanatí. Ita es la piedra, Maná es la piedra irregular, y Ti viene de Atí. Atí es el conjunto, el lugar donde abunda algo. Y es muy común. Eso está en los nombres de ciudades, en lugares donde abundan, qué sé yo, árboles, plantas. Acá hay, por ejemplo, varias ciudades que se llaman Bocayatí. En Bocayá es el cocotero, y Tí viene de Atí. En lugar donde abundan, sería como decir un cocoteral, ¿verdad? Sí, o sí. Aguaití, el aguaí, ¿verdad? Aguaití. De esa forma, nosotros vamos a encontrar muchos nombres de lugares por aquello de que el indígena y después el paraguayo siempre observó el medio, la naturaleza, y tras esa observación se percató de un elemento más abundante, no el único, el más abundante, el más visible, y es el nombre de ese elemento natural que siempre le dio al lugar. Por ejemplo, en el caso de lugares donde hay plantas, y cuando la palabra es nasal, que es una cuestión muy característica del guaraní, la TY se convierte en D, N-D-Y, D. Y yo puedo decir, por ejemplo, ñaná, que es la hierba, el yuyo, y como tiene la ñ y tiene la n, ambos son fonemas nasales en cualquier ser humano del mundo. Solamente que en el guaraní eso es increíble, en la audición del guaraní
automáticamente uno reacciona a ti ondi, ¿verdad? Y entonces allí sería ñanandí. Es incorrecto decir ñanatí, por más que alguien pueda decir, igual se va a entender el significado de la palabra, pero acá va a ejercer una especie de ruidito en el oído y alguien va a decir es ñanandí, ¿verdad? Pero ya es por una cuestión de costumbre. Donde más, por ejemplo, en los lugares donde abundan ciertos minerales. Acá cerca nuestro, cerca de Asunción, está una ciudad muy conocida, es la ciudad de la música, la ciudad de Luque, y allí el nombre antiguo era Yuquí. Yuquí es la sal y Ti es el lugar donde abunda, es decir, un territorio salino. Y lo notable es que ese nombre ya existió en el lugar, ya fue puesto allí por los nativos. Llegaron los conquistadores y mucho tiempo después el lugar, allí hay un famoso río que desemboca en el también legendario lago Ipacaraí, y ese río hoy se llama Río Salado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el suelo es salino, pero ese nombre ya le habían puesto los indígenas, pero muchísimo tiempo antes de la llegada de los conquistadores. Por ejemplo, la divisoria entre Luque y la otra ciudad, que es Areguá, que también es una ciudad con nombre en guaraní, el arroyo que separa Luque de Areguá se llama Yuquirí, y en ese caso Yuquí es la sal, Irí es agua. Es como en Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar y es el río donde abundan los caracoles, ¿verdad? Ese tipo de situaciones vamos a encontrar frecuentemente. Ahora, cuando hablamos de animales y entre los animales los seres humanos, se utiliza la terminación cuá. Por ejemplo, el famoso yaguareté, que es el tigre. Y allí no podemos decir yaguaretetí, se dice yaguareté cuá. Siempre que son animales, es cuá. El venado es guazú en guaraní, se dice guazucuá. Y por ejemplo, una comunidad donde quedaron como en un reducto la población negra, afrodescendiente, que justamente habían venido con Artigas, no muy lejos de Asunción, el lugar se llama Cambacuá. Cambacuá, donde sí, Camba, que es la gente de color, ¿verdad? Y Cuá es el lugar donde ellos viven. O sea que cuando es animales o personas es cuá. Cuando es una particularidad del territorio, de minerales o árboles, lo que sea, ahí es Eti. Bien. Sí, así mismo. Y hay, en el caso de los ríos, siempre va el nombre del elemento abundante. Por ejemplo, te decía, en el caso del Uruguay, o por ejemplo, nosotros tenemos acá el río Paraná, que es el río que sirve de límite por una parte con el Brasil y luego con la Argentina. Y allí nosotros tenemos una represa, una hidroeléctrica, la primera, la más antigua, que se llama Acaraí. El Acará es el nombre de un pez y es el río, como literalmente decir río de los acará. En realidad, lo que trata de significar es el río donde abundan los acará y otros peces, pero los más abundantes son los acará. Se dice, por ejemplo, yatitá a otra clase de caracol y se dice yatitaí, el nombre de una ciudad y el nombre de un arroyo, ¿verdad? ¿Y qué significa? El río donde abundan los caracoles. O, por ejemplo, otro que se llama surubí. El surubí, es que todos conocemos, ¿verdad? Y es el río donde abundan los surubíes, sin que eso implique que ya solamente estén ellos, solamente los surubíes, no, es lo que más abunda. Entonces, esa es una precisión cultural muy importante. El indígena nunca puso su nombre al lugar, como es tan nuestro hacerlo, ¿verdad? Y acá hay ciudades que llevan el nombre de algún héroe, de algún militar, de un expresidente. Sin embargo, para el indígena siempre era nombrar algo abundante en el lugar, porque él nunca se consideró ni se considera hasta hoy como que este es su final en la tierra. Nosotros en el concepto filosófico de la cultura guaraní, nosotros somos transeúntes. Nosotros pasamos por esta vida terrenal y el final viene después, con lo que se llama la tierra sin mal, o el Iwimaraní, o Iwimaraní, ¿verdad? Que es el nombre guaraní. Iwi es tierra, y maná es lo irregular y es lo que niega, es decir, la tierra, por eso dice sin mal. Entonces, ellos siempre tuvieron ese concepto de que nuestra vida acá en la tierra siempre es una cuestión muy transitoria, en algunos casos muy breve y en otros un poco más larga, pero todos tenemos que acá en esta vida lograr
un estado de completamiento espiritual, una especie de plenitud, que nosotros decimos normalmente ahuillé. El estado de ahuillé es un estado de gracia, un estado de completamiento. Y el que logra eso, entonces, finalmente va a la morada final. Y en ese concepto también, Fernando, lo importante es que algo que riñe contra los intereses occidentales siempre es el tema de la propiedad privada. El indígena dice que nada es de ninguno de nosotros en particular, porque de hecho nosotros no somos para acá, ¿verdad? La cuestión es muy sencilla con ellos. Todo lo que siguen manteniendo su tradición, inclusive, no tienen el hábito nuestro de juntar cosas. Comprar una casa, comprar 2, 3 televisores, tener autos, etcétera. No, que lo de ellos simplemente un bolsón en la espalda, llevar los tembipurú, que son los utensilios, los implementos de uso cotidiano, alguna canoa si hay por allí, y se mudan. ¿Por qué se mudan? Porque agotaron el lugar natural. Se acabaron los frutos, se acabó la miel, en una de esas, los peces. Y entonces, ¿qué es lo que hacen usualmente? Y se mudan, a veces 5 o 10 kilómetros. ¿Y por qué? Porque no se puede tocar nada en la naturaleza. El concepto del cultivo de la tierra es un concepto ya muy reciente, traído por los extranjeros. El indígena siempre fue por eso recolector. Todo está en la naturaleza y para él, inclusive el concepto del trabajo es salir a recolectar los alimentos, no ir a una oficina, no ser funcionario de un banco, no trabajar en una empresa privada, esperar el fin de mes, cobrar una suma de dinero. Es más, el dinero es una cuestión reciente entre ellos, nunca pagaron nada. Si hay algo en ese concepto tan, yo suelo decir, comunista que ellos tienen, que no es un comunismo doctrinario, es un comunismo esencial, natural, nada es de nadie en particular. Entonces, qué sé yo, acá pegado a mi choza, a mi tapín, como dicen ellos, tengo una planta y yo no estoy usando los frutos y viene cualquiera y puede tomar y llevar. Ni siquiera hace falta que me diga permiso, porque eso ni siquiera es mío, tampoco es de él. Él tiene necesidad, viene, lleva, consume y se acabó la historia. Si yo quiero, arranco lo que yo quiero. Si otro no está usando. Bueno, ese es un concepto muy complicado para nosotros, nada digerible, ¿verdad? Porque todos tenemos que tener y tener y tener, y ellos vienen para ser, ser y ser. Lo de tener es lo que menos les importa porque saben que nada vamos a llevar acá. Bien clara la cuestión. Nosotros nomás nos empecinamos en contar cosas y después llegamos a la terrible desilusión en el último suspiro de darnos cuenta que todo lo que juntamos de nada nos va a servir porque nada vamos a llevar acá. No, no vamos a poder llevar nada. Hay un concepto que escuché hace mucho tiempo del famoso camino de los yerbatales, porque una discusión que existe sobre el tema de lo civilizatorio, la civilización, o ser civilizado o no, es el tema de la agricultura, lo que usted decía hace un rato. Y hay quienes plantean, yo lo escuché decir a un historiador uruguayo hace algún tiempo, hablar del tema del camino de los yerbatales. Y en ese concepto de estar un tiempo, no agotar los recursos y generar que haya una rayana al lado de un pitanguero, al lado, ¿no? Diferentes árboles autóctonos, y que eso parece que está todo como espontáneo y en realidad hay una lógica ahí, ¿no? De los árboles que crecen unos al lado del otro y que se expresan al lado del otro, y que todo tiene una lógica, y al costado de los ríos todo tiene una lógica, ¿no? Una lógica que permite volver, tener un periodo y volver y encontrar de nuevo eso florecido, eso con recursos y eso una vez disponible, digamos, para poder volver a acampar un tiempo. Los indígenas suelen decir hasta hoy que obviamente que nada de lo que existe en torno nuestro en la naturaleza no es propiedad de nadie y que hay gente que viene después nuestro, detrás nuestro, ¿verdad? Serán nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso dicen que todo tiene que ser usado racionalmente. El concepto nuestro es de tumbar todo lo que hay, destruir todo lo que hay, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, estamos sintiendo en el mundo el efecto de esa actitud tan salvaje del hombre, en este caso precisamente el hombre blanco, que
sin importarle nada, destruyó todo lo que hay. En el concepto indígena no se echan las plantas si no son necesarias. Repito, lo del consumo de alimentos, inclusive en ese sentido, Fernando, el concepto casi de una vida alimentaria vegetariana. La carne roja es una cuestión muy reciente. No olvidemos que animales como la vaca, el caballo, la oveja y la cabra fueron traídos de Europa acá. Ellos básicamente siempre consumieron los frutos, raíces, tubérculos, semillas, harina que ellos mismos se encargaban de procesar, frutos, decía, de toda clase, la miel que nunca le faltó y el agua, ¿verdad? Desde ese punto de vista, obviamente que hay una especie de choque de intereses en esto que te estoy mencionando, cuando que nosotros normalmente ya tenemos otro estilo de vida. Vale la pena mencionar que varios de ellos, hoy por esa especie de desalojos continuos que sufren, se están haciendo citadinos urbanos, pero en una condición miserable. Y en esa condición de miserabilidad viven de lo más rancio, de lo más sucio que tenemos acá. Acá lo primero donde se meten, si no es en la prostitución, es con la droga, con el alcohol y lastimosamente no fue lo mejor lo que le dimos acá. Tampoco existe ninguna garantía para que ellos desarrollen una vida como corresponde, ¿verdad? Entonces, yendo un poco a lo que estabas mencionando, al margen de esto que estoy comentando, es que hay una cuestión fundamental dentro de esto que siempre tenemos que saber entender, saber apreciar esa otra mirada que por muchos motivos nosotros no tenemos. Primero porque nunca recibimos información. De las veces que me ha tocado hacer algún tipo de conversación como esta contigo y a través tuyo con la gente que nos sigue y nos escucha, siempre a más de uno le llama la atención y me dicen, pero profesor, yo no sabía eso, jamás me contaron en la escuela ni en el colegio, pero ¿por qué perdimos tanto tiempo en enterarnos de esto? Y bueno, esa también es esa mirada a la que yo me estoy refiriendo todavía, donde Europa sigue siendo el centro y lo de acá somos solamente el entorno, ¿verdad? El borde, la periferia. Y en realidad lo que tendríamos que hacer alguna vez como americanos, como individuos que vivimos en esta parte del mundo, es apreciar lo nuestro, obviamente sin desmerecer lo que venga de cualquier otro lugar del mundo, pero conocer primero esto para poder entendernos todos. Porque vos, uruguayo, o un argentino, o un boliviano, hoy, y yo acá paraguayo, ¿qué es lo que tenemos en la realidad cotidiana? Y en vez de tener las dos patas, tenemos una sola. La otra está escondida, inclusive escondieron de nosotros, nunca nos mostraron cómo tiene que ser, y hoy andamos como una especie de lisiados, ¿verdad? Una parte de nosotros nos falta. Y ese es el gran valor que yo particularmente te agradezco, Fernando, un encuentro de esta clase para tratar de poner la otra cara de la moneda. Yo no digo con esto que la gente cambie su actitud, ¿verdad? Por lo menos que escuche la otra cara, ver la otra cara de la moneda, perdón. En el caso contrario, lastimosamente, vamos a seguir como vendados y vamos a continuar sin ver esa parte tan importante que tiene que ver con el de dónde venimos y quiénes somos. Porque eso te toca a vos como uruguayo, a un argentino, a un brasileño, a un boliviano, a todos los americanos en general, ¿verdad? Tenemos nuestras raíces y no podemos patear contra nuestra olla. Tenemos que saber apreciar lo que es nuestro. Exacto. Pero yo creo que a diferencia de lo que pasa cuando uno va a Brasil o cuando uno va a Argentina o cuando uno va a Uruguay, el choque la realidad que se vive en Paraguay es bastante más, digamos, más cercana a esto que estamos hablando, ¿no? Porque más allá de la poca cantidad de por ahí de indígenas con su sangre pura indígena viven, como usted decía, 140.000 por ahí, y el resto están mezclados o tienen sangre de los vecinos o europeas. Sin embargo, hay una conciencia capaz inconsciente de todas estas cosas. Capaz que muchos paraguayos, yo siempre le digo a mis amigos aquí, ustedes no se dan cuenta,
por ahí el paraguayo no se da cuenta que está en un lugar cuasi paradisíaco en ese sentido. O sea, el Paraguay conserva una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esta cultura de la que hablamos, que no es fácil de ver en otros lugares, no, es muy difícil de ver, hay que hacer una visita guiada a algún lugar perdido, pero no está expuesto como está aquí en Paraguay, en cualquier ciudad, en el trato con la gente, en la forma de hablar, en la forma de comer, en la forma de tomar las bebidas típicas. Está muy presente eso, ¿no? Y después en todo lo que es el relacionamiento y las redes que existen, porque hasta la propia desgracia que mucha gente ve como el sistema sanitario deficitario, muestra, para mí que lo veo como extranjero, muestra la belleza de las redes de relacionamiento paraguayo. O sea, la apoyada, la hamburgueseada, yo creo que es la expresión más sublime de la que existe una malla de contención y una red de conexión entre las familias, entre la gente, que lamentablemente lo expone la deficiencia de la intervención del Estado, que por suerte termina mostrando esto que tienen, y que por ahí otras sociedades que tienen todo satisfecho y no conocen al vecino, no conocen al amigo, no saben qué necesidades tiene el otro, no lo pueden descubrir. Y a veces eso que parece una cosa negativa, yo lo veo como positivo al final. Porque ustedes no necesitan la asistencia o no la reclaman inclusive. Es así, Fernando. Y eso inclusive en un hecho muy reciente y tan complicado para todos, no solamente acá, sino en el mundo, ocurrió con el tema de la pandemia. Y eso que estabas mencionando tuvo un nombre y tiene un nombre y se llama olla popular. Sí. La olla popular es esa olla grande que está allí y donde uno ve un espectáculo, yo digo un espectáculo de humanidad tan grande, cuando el que tiene más y el que tiene menos se acercan y traen o un tomate o una cebolla, un poco de arroz o el fideo, si hay carne, y allí se hierve todo y finalmente cada uno en una fila acercándose para servirse la comida que en común se preparó, ¿verdad? Hasta hoy esa es una alternativa que se da en todas partes, ¿verdad? Mismo en esta celebración, repito, de San Juan, es como que desaparece la cuestión estrictamente religiosa y emerge como una alternativa de solución el concepto de recaudación de dinero. Vamos a hacer San Juan para mejorar la escuela, para el empedrado de la calle, para mejorar la plaza. Y son trabajos comunitarios, donde vas a ver a la gente codo a codo, uno que están preparando el vellú, otro que están atendiendo los juegos, otro que se encargan de todo lo que pueda haber allí. Entonces, ese sentido de solidaridad se da mucho y tiene mucho que ver con la tradición guaraní. Los indígenas hasta hoy tienen la costumbre también de preparar los alimentos y consumirlos todos juntos. No es yo en mi casa, vos en la tuya, el otro en su casa, no. Los alimentos están expuestos ante todos y cada uno se acerca a servirse. Solamente que ellos tienen una disciplina un poquitito más dura desde el punto de vista que primero tienen que comer los ancianos, luego los adultos, luego los jóvenes y finalmente los niños. Lo que pareciera una cuestión ilógica, para ellos tiene una lógica, porque dicen que así los niños aprenden a respetar también a los adultos. Cosas como esas están presentes en la realidad nuestra de todos los días. Algo notable que siempre a un extranjero muchas veces le llama la atención es el consumo del tereré y el hacerlo en forma compartida. Habrás visto en más de una ocasión, te habrá tocado a vos también. Y acá viene la gran pregunta, ¿y qué pasa si se infectan y virus y bacterias? Y cosas notables, creo que eso no existe en Paraguay, o tienen miedo y se mandaron a mudar a otro lado, pero habrás visto como en todas partes, ¿verdad? Con los taxistas en la calle, con la gente que trabaja en la construcción, en las oficinas, compartiendo de una misma bombilla el famoso tereré. Y ese es un tiempo, yo diría hasta sagrado, ¿verdad? Que rompe toda
esa especie de construcción social del trabajo, de la formalidad. No, hay un momento en que todo el mundo abandona todo, no importa que sea la nota más urgente, el pedido de última hora. ¿Para qué? Para sentarnos entre todos por lo menos 5 o 10 minutos o más, meterle tranquilamente el tereré, hablar del partido de fútbol, del problema allí en el vecindario, de cualquier cosa. Y eso es algo interesante. Nos asocia a esta misma hora en la que estamos contigo, Fernando. En muchos lugares del interior, hoy que hace bastante frío, estamos creo que cerca de los 8 grados en este momento, en el interior se va a sentir más. ¿Dónde está reunida la gente? Y en torno a un fogón, en una silleta, contando historias de fantasmas, del famoso Plata Vivir, de los entierros que la gente sigue encontrando, de algún Luisón que anda recorriendo por la zona, que es un hombre lobo, que nosotros tenemos acá. Nosotros convivimos con los pobres, que son los fantasmas. Vas a ver un montón de nichos por los caminos, la gente que se baja, quita el agua que está allí cerquita, toma un trago milagroso, enciende una vela, eleva una oración, continúa viaje. Son las cuestiones que cotidianamente se manifiestan en el paraguayo, y notablemente en todo esto que estamos mencionando, Fernando, está presente el guaraní. En esa conversación, ¿qué pasó ayer? Y empezamos con eso, ¿verdad? Alguien va a meter castellano, alguien va a entrar con yo para, alguien va a entrar perfectamente guaraní, en fin. Y en ese momento de compartir es donde yo digo normalmente que hay un sentido de mucha humanidad, de mucho humanismo, ¿verdad? Cosa que no quiero poner esto así como una cuestión de ejemplo allá arriba, ni mucho menos, pero me ha tocado estar en varios otros países y siempre me llamó la atención hay veces la frialdad de la gente en el trato. Acá vos vas caminando y el extraño que está allá al costado te va a decir adiós, adiós, allá, otro, adiós. Y vos tenés que decirle adiós, aunque no le conozcan, no sabes quién diablo es, pero adiós. Una cuestión de cortesía, ¿verdad? No va a faltar alguien que vos llegues a la casa y te va a ofrecer por lo menos agua. Y lo más probable te va a invitar inclusive a comer. La sugerencia nomás no aceptada porque probablemente no hay mucha comida, ¿verdad? Pero en la gentileza te va a invitar. Pues está ya caro, te va a decir. Y nosotros muy protocolarmente le vamos a decir, no, recuerda, tiene compromiso. Tengo algo que hacer. Pero eso forma parte de esa forma de ser, pero que también está muy vinculada a esa tradición indígena, que es el punto de partida, que es nuestro origen, Fernando. Usted hablaba recién de las cuestiones, voy a contar algunas cuestiones sobre todo para los extranjeros. Aquí es sagrado el tereré rupá de la mañana, de la media mañana. Sí. Cuando uno está trabajando con la gente, automáticamente, me ha pasado en obras donde hay gente construyendo, electricistas, varias empresas y demás, y de repente, como por arte de magia, se para todo. Se para como que hubiera pasado algo. Y automáticamente todo el mundo se reúne y comparte. Ese verbo tan importante que es el compartir, ¿no? El reclamo de aquí es que compartas, que te quedes a compartir en las reuniones, en el fin del deporte, del fútbol, del tercer tiempo. Lo más importante es quedarte a compartir la charla, lo que sea que haya para comer, para tomar. Y creo que eso también es una cosa que se va como contagiando y es como parte de la cosa de todos los días, ¿no? El tener la oportunidad de compartir, aunque sea unos minutos con alguien, un ratito, charlar de cualquier cosa, pero quedarse a compartir, ¿no? Estar en esa comunión de algo, ¿no? De lo que sea, de un tereré, de un mate, de algo para comer. Esto es a lo que me refiero cuando digo de esa cuestión del guaraní que finalmente es como una suerte de reducto, ¿no? Es como un lugar en el que todo el mundo termina llegando al final. Y es un reducto que siempre tiene los brazos abiertos, Fernando. No solamente para el que viene de afuera, sino que el que de acá de adentro viene de lejos también. Nosotros hablamos acá, hay canciones que hablan del arribeño, del que viene de allá de lejos, y siempre hay una posada para el amigo que llega, ¿verdad? Siempre está a buen tiempo, ¿verdad?
y ese hecho de invitarle, sentarle, tenerla allí, conversar con él. Y eso yo creo que profundamente hablando tiene que ver con esa idiosincrasia que también viene de tiempos muy difíciles. Nosotros, Fernando, más allá de mencionar con una especie de rencor o algo por el estilo, definitivamente no apunto para nada a eso, solamente rescato de que en esos momentos difíciles que el Paraguay vivió durante las dos guerras que tuvo, siempre hubo un principio de solidaridad con el caído, con el herido, con el cansado. Nosotros tenemos acá la historia, por ejemplo, fabulosa de una heroína paraguaya, una mujer que a lo mejor le vamos a preguntarnos nosotros a qué universidad fue, qué títulos tuvo, y no tuvo ningún título. Fue el título mayor que tuvo fue el de ser madre, ¿verdad? Y en esa condición, cuando la guerra más reciente, que fue la guerra del Chaco, el hijo resolvió ir a defender a la patria porque era una cuestión increíble. Acá los jóvenes un día se levantaban y decían que iba a defender a la patria, ¿verdad? Y la mamá, tan amante de ese hijo, resolvió algo increíble. Acompañó al hijo, fue detrás de él a la guerra. Y el hijo combatía y ella estaba cerca y se aproximaba y el hijo avanzaba. Hasta que una vez le dan a ella la triste noticia de que el hijo fue asesinado en una de las batallas, ¿verdad? Ella no dejó que el fenómeno terminara allí, que el hecho terminara allí, que terminase allí, sino que fue detrás del hijo, trajo los restos del hijo hasta el lugar donde ella vivía, allí en la zona del Chaco, en un lugar bastante retirado, y cuentan que ella enterró a su hijo allí y permaneció con él hasta el día en que ella falleció. El nombre de esa mujer, de esa heroína, es Pastora Concepción Céspedes, una mujer cuyo nombre lleva una de las calles importantes de Asunción. Pero historias como esas, que te muestran ese sentido profundo de afecto, de cariño, que todos no tenemos, ¿verdad? Entonces, simplemente uno de los casos, podríamos contar cuantos más, pero que nos asocian con eso, ¿verdad? Lo que en guaraní sería el moraijú, que es el amor, ¿verdad? Y hay un amor así muy acentuado en todo lo que somos nosotros. La gente que vino, por ejemplo, del interior a Asunción y se quedó a vivir a Asunción, normalmente son las fiestas de fin de año, todavía la de Semana Santa, en que hay una especie de abandono del centro de Asunción, y uno recorre las calles de Asunción y están vacías, y uno dice, ¿y dónde están todos? Y cada uno volvió a su valle, volvió junto al papá, junto a la mamá, un encuentro grande, un festejo, grandes momentos de alegría, y bueno, y al otro día de vuelta acá a pelear el día a día. Y eso yo creo que se nota también hoy día con la cantidad de gente migrante por cuestiones de mejores condiciones de vida. Son muchos los que salieron, están acá al lado de la Argentina, mismo en Uruguay, en el caso del Brasil, Estados Unidos, muchísimos amigos en Estados Unidos, en España, en Italia, hasta en la lejana Japón, y todos fueron a buscar algo, y no sabes pero qué fiesta se hace cuando ese reencuentro se da acá. Por eso no dura un día, duran días, semanas, y el que vino con la plata gastó todo acá y va a tener que ya sacrificarse otra vez a ver si junta algo más para después intentar volver definitivamente. Pero esa es una facilidad que tenemos nosotros, creo que como paraguayos, el no ser muy apegado también a lo material. Nos gusta entretenernos, gastar, nos falta nunca el asado, nos falta nunca la mandioca y alguna bebida espirituosa. Acá normalmente por eso, Fernando, lunes mezclado guaraní y castellano decimos lunero, el lunes amargo, iro se le dice, vos estás tomando mate, sí, le pones algo amargo y ese es iro, dice la gente, iro la de cabina. Bueno, ese lunero implica que somos semanaleros y que la gente va y trabaja en la hora, lunes, martes, y cobra sábado, y lo primero que va a hacer esa persona es asegurar la compra en el supermercado. Exacto. Ya unos paquetes de lo que sabemos, un poco de carne, y que venga al fin del mundo, hermano, ¿verdad? Exacto. Y el lunes vemos. De nuevo, el lunes es amargo. Vamos a llegar al fin de semana de mucha felicidad.
Pero eso parte de un circuito. Tampoco somos largoplacistas, somos cortoplacistas en ese sentido. Es como que juntamos y muchas veces la gente dice, pues no sabemos gastar, pero al margen de eso yo nunca olvido a una persona, así brevísimo te cuento, invitado por otro amigo, yo fui a dar una clase hacia el interior, terminar la clase y este amigo me dice, che, ¿qué me vas a hacer? Y le digo, y me voy de vuelta, le digo, a unos casi 100 kilómetros de acá. Y me dice, che, ¿por qué no te quedas? Tengo una fiesta esta noche y no, das 6 años, me dijo, no quiero ir solo. Y como daba lo mismo venir esa noche y venir al otro día, entonces, bueno, vamos, te acompaño y me voy mañana de mañana. Fuimos a una fiesta, yo llegué, no le conocía absolutamente a nadie. Mi amigo fue invitado por otro, ni siquiera tampoco conocía que era. Cuando yo le pregunté por el camino qué festejo, ninguno lo supimos. Llegamos y había un cumpleañero. No sé si vos habrás visto lo que acá llamamos los catres, que sí, son esas camas con hilos de alambre. Bueno, sí. 4 de esas hicieron de parrilla y encima todos los bichos había por haber, la carne de la vaca, de la abeja, del cerdo, del vecino que puso su parte. Fuimos, comimos como nunca, tomamos como nunca. Ya estábamos por venirnos y dijeron, no, pero muy de noche, ¿por qué no se quedan a dormir? Nos quedamos. Al otro día, temprano, ya estaba el cocido, le encajamos el cocido, comenzamos a despedirnos, tardamos media hora allí, ya nos dijeron, ya está a la media mañana. Quédense por el Terere Lupá y con la historia del Terere Lupá nos quedamos hasta el mediodía y después volvimos. Y después yo, una semana después, le digo a este amigo, che, pero ¿qué es lo que hizo nuestro... el señor en realidad, perdón, estaba festejando que le sobró 8 millones de guaraní, que no es nada, de la cosecha. Y él hizo un encuentro para festejar que le salió en la cosecha. En la semana siguiente, cuando yo hablo con este amigo, le digo, che, pero ¿qué es lo que hizo nuestro socio? Le digo, gastó más de 8 millones. Gastó todo. Gastó todo, ¿verdad? Y sale este amigo y me dijo algo tan interesante. Sí, pero me dijo, sí, pero estuvo contento. Y me cerró la boca. Fue una fiesta, vinieron todos. ¿Verdad? Cuando faltó ya la comida, trajo el otro vecino y el otro y continuó la farra. Fue interminable, bailamos todo, ya el uno con unos cuantos tragos encima, ¿verdad? De todo, pero eso es bien nuestro también, Fernando. Sí, es cierto. Yo tengo una anécdota de aquí de una persona, la mamá de una compañerita de mi hijo del colegio que tuvo un problema de salud muy grave y un fin de semana me dijo mi señora, van a hacer algo, van a hacer una hamburgueseada, una pollada, no sé qué van a hacer en esa casa para ayudar porque era la operación y demás. Entonces, bueno, los padres del colegio y ella llegó y me empezó a contar y emocionante era y emocionada estaba de la solidaridad. Dice, aparecían vecinos de todos lados trayendo cosas. Y es como que era muy emocionante ver eso, ver la comunión en la necesidad, pero sin pedir nada a cambio. Era como una cosa espontánea que no se había organizado, que nadie tenía que insistir y que apareció. Y es emocionante de verlo. Nosotros usamos mucho en guaraní un sufijo que le agregamos siempre a los verbos, que habrás escuchado también acá, el angá. El angá se traduce por pobre, pero no en el sentido de la pobreza, así, sino que decir una conmiseración. Pobre tipo, mira que, bueno, ese pobrecito es muy común acá. El aishinyar angá. El ou angá, ojo angá, vino angá, se fue angá, hizo angá, y hay un sentido de conmiseración muy profunda en la gente, ¿verdad? Ese sentido muy profundo, perdón, de conmiseración, que se da inclusive a partir de esta expresión del guaraní, que es el angá. El angá entró en el castellano, por eso decía eso de vino angá, se enfermó angá, vamos para ayudarle. Y en ese sentido, repito, hay una serie de palabras que son palabras claves que aparecen siempre en la escena cotidiana, ¿verdad? En el buen trato con la gente. Difícilmente alguien acá te diga iba ahí o mal, que alguien te pregunte, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y por nada te va a decir, bien. Ya aguantá, te va a decir, aguantamos. Ya enredá, estamos enredando. Otro te va a decir tranquilo, tranquilo, y pa que en guaraní significa totalmente tranquilo.
Si ya lo tranquilo, tranquilo, imagínate lo que va a ser totalmente tranquilo. Una idea difícil de entender, pues, ¿verdad? Pero el paraguayo siente que todo está demasiado tranquilo. Acá no hay nada luego que salga de lo normal, ¿verdad? Y aunque sea una cuestión ilógica, sin embargo, está en el labio de la gente. Rara vez se va a encontrar que alguien diga, no, amanecí mal, no quiero saber nada de nadie, pero váyanse todos acá, ¿qué es lo que están haciendo acá? Difícil. Siempre hay una sonrisa y esa todavía reverencia que se da en muchos hogares, más allá del tema, claro, de la religión por la religión, porque en muchos casos la gente acá desarrolla ciertos ritos religiosos sin tener así una compenetración profunda con la esencia del cristianismo, de poder explicar la filosofía como tal, no que eso se manifiesta en ciertos hábitos, ¿verdad? Va a ver que hay criaturas, que hay jóvenes, hay adultos que todavía siguen pidiendo la bendición. Que uno se acerca a la mamá, a la abuela, y antes de salir la bendición, y que Dios te bendiga, ¿verdad? Eso a la mañana, eso a la llegada. Repito, son expresiones que están en el día a día, están en la piel nuestra, que están pegados, adheridos, y que por más que nosotros vivamos hoy en un mundo con mucha tecnología, en un mundo que manifiesta mucha violencia, sin embargo, hay todavía ese sentido profundo de respeto, de aprecio a la condición del ser humano. Y, insisto, con todos los que forman parte de nuestro entorno, ¿verdad? En el barrio, eso ocurre en la universidad, ocurre así como contabas vos en la escuela, y es una cuestión que yo creo que en el fondo, aunque uno diga no es bueno, sin embargo sigue siendo saludable en el sentido que como que nos vuelve a recordar que somos humanos y que nos debemos el aprecio, que nos debemos el respeto, que nos debemos siempre cariño, ¿verdad? Acá el sentido, por ejemplo, de la gente, la expresión, perdón, de la gente con la muerte misma, ¿verdad? Es una muerte siempre es muy sentida, siempre es muy dolorosa. En muchos lugares que me ha tocado, tuve la suerte de conocer, yo he visto así como una cuestión más prescindente, más retirada, es como que, bueno, ya murió y ya está. Y acá no, acá eso dura meses, la gente que sigue usando el luto, sobre todo las mujeres, cosas como esas que, insisto mucho, nos relacionan con una vida así muy tradicional, culturalmente hablando, pero también la otra parte, la otra pierna metida dentro de lo que implica la modernidad, la tecnología, internet, las redes sociales. Y vos mirás las redes sociales y vas a ver que eso está entrando, ¿verdad? Es como que vos mirás TikTok o Facebook o cual sea la plataforma, ¿verdad? Y vas a ver que la gente está transportando eso allí. Esa música está allí metida, la danza está allí, todo esto que te recordaba de lo de San Juan, todo eso vas a ver allí. Y eso es lo que creo que hace del Paraguay como Paraguay, con el guaraní de por medio, hace así una nación con características bien definidas. Hay una identidad muy marcada que, lejos de resistirse a morir, permanece en el tiempo. Inclusive en contra a ciertas campañas que a veces se hacen, pero es más fuerte el sentimiento de la gente. Creo que en esa inconsciencia que mencionabas hace rato, conciencia, inconsciencia, conciencia, hay algo por dentro nuestro que cuando vemos que algo está en riesgo, es como que nos tomamos la mano y salimos a defender eso. Sí, eso se nota y creo que ha sido parte también de la capacidad que ha tenido, la resiliencia que ha tenido el pueblo en general paraguayo y esa parte de la cultura guaraní, que no es solamente indígena, digamos. Yo quiero que la gente que no vive en Paraguay o que no entiende el Paraguay se acerque a eso, ¿no? Que es gente que es apellidos europeos, totalmente blanco, nada que ver con el guaraní, y es guaraní, y está atravesado por el guaraní y por la cultura,
y uno no puede pensar el Paraguay sin el guaraní, ni el guaraní sin el Paraguay. Es como que es como una convivencia y es como una retroalimentación todo el tiempo. ¿Cuán difícil es el guaraní como idioma? El que viene de afuera generalmente lo ve como una cosa muy difícil. ¿Qué tal el guaraní con respecto al español? Por ejemplo, alguna cosita para que la gente se vaya entendiendo. Con mucho gusto. En realidad, por eso te decía, una persona que va a Estados Unidos, ¿qué hace? Y aprende inglés. Y no que estudiando inglés muere por el camino por causa del inglés. Sigue vivo, ¿verdad? Alguien hizo lo mismo con el francés, con el alemán, con el portugués, con el castellano. Bueno, y acá la historia es la misma. Aprender guaraní es poner un poco de empeño, un poco de paciencia, perseverancia. Y sí, estamos hablando de una lengua muy sencilla, muy fácil. Yo les suelo decir a todos, con 350 o 400 palabras, cualquier persona se defiende. Eso incluye, por ejemplo, cerca de 80 verbos más usados. Eso es decir, comprar, traer, llevar, comer, escuchar, escribir, cuestiones básicas. Y eso tiene una cuestión pero tan fácil de conjugar, que cualquier persona, yo suelo decirle que quiera aprender, tienen que aprender cuáles son los pronombres, los equivalentes a lo que tiene el castellano. Es decir, por ejemplo, yo es she, tú es de, él. Cito los tres, ¿verdad? Y con esos pronombres yo voy a recordar unos prefijos. Lo que en castellano yo tomo un verbo y le agrego unas desinencias al final. Yo de caminar digo camín, y le agrego una O y digo camino, y le agrego as y digo caminas, y le agrego a y digo camina él. Eso en guaraní, en vez de estar al final, está al principio, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir a, y el verbo que es caminar es guatá. Digo a, guatá, re, guatá, o, guatá. La a es la primera persona, re es la segunda persona, o es la tercera. Entonces yo con el pronombre digo she, a, guatá, de, re, guatá, ja, o, guatá. El que es capaz de memorizar, y voy a ser bien práctico, memorizar. Eso puede escuchar, puede leer a la mañana, una semana, y en una semana, un minutito a la mañana, otro a la siesta, otro a la noche, en una semana va a saber sin problema. Y el verbo nunca jamás cambia. Los verbos del guaraní prácticamente son todos regulares, a diferencia del castellano, que tiene una cantidad impresionante de verbos irregulares. Yo que doy clases en la facultad, mis alumnos me suelen preguntar, me suelen decir, profesor, ¿y cómo vamos a hacer con estos verbos? Cuestan mucho, yo soy, tú eres, él es, va cambiando, tú, bueno, fuiste, eras, en los otros pretéritos. ¿Y cómo hacemos con los demás? Yo le digo que Dios se apiada de ustedes, le digo. Pero no hay otra forma. Cada uno va a tratar se va a esforzar mucho. Con el guaraní eso no ocurre porque solamente existen 6 y uno que es absolutamente irregular. Por eso que todos los verbos, yo le agrego a guatá, que es yo camino, re guatá, o guatá. Quiero decir comer, she a caru, de re caru, ja, o caru. Yo como, tú comes, él come. Yo quiero poner eso en pretérito y lo único que le voy a agregar es curí. Curí es el pasado. Y yo digo a guatacurí, re guatacurí, o guatacurí. Guatacurí no cambia. Lo que cambia es a, re, o. Quiero llevar, o decir con caru que es comer a carucuri, re carucuri, o carucuri. Quiero llevar eso al futuro y en vez de curí le pongo ta, ta. Y digo a guatata, re guatata, o caru, a caruta, re caruta, o caruta. Allí está el futuro. ¿Qué le voy a, puedo poner, por ejemplo, otra cosa interesante, los llamados adjetivos demostrativos? Yo digo este señor y puedo decir esta señora, esta. Eso en guaraní es co, solamente co. No hay falta de esta. Exacto. No hay. Yo digo, por ejemplo, este señor es co caray. ¿Y cómo voy a decir señora co cuña caray? Esta cuña caray es señora, lo que en castellano es este señor, esta señora. En guaraní se simplifica. Bueno, se simplifica. Voy a los calificativos. Yo puedo decir, por ejemplo, lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní, poná. Solamente poná. Yo recién,
Co caraí pona, este señor lindo. Co cuña caraí pona, esta señora linda. Y quiero decir, acabo de poner el ejemplo. Co caraí pona, este señor lindo, oguatá, camina. Co caraí pona, oguatá, este señor lindo camina. O esta señora linda camina. Co cuña caraí pona, oguatá. Y se acabó la historia. Nada de muchas complicaciones. ¿Qué le vamos a agregar? Aparte de esos 80 verbos, una partida de sustantivos más usados, cómo se dice perro, cómo se dice gato, cómo se dice casa, elementos cotidianos, ¿verdad? Sustantivos. Le agregamos estos adjetivos, lindo, feo, alto, bajo, gordo, flaco, etcétera, y con esas 350 palabras cualquier persona puede hablar. Le va a llevar seguramente mínimamente entre 3, 4, 5, 6 meses, y ese compromiso de cada uno de tratar de memorizar esas palabras. Porque yo puedo explicar esto, puedo mostrar que hay prefijos y que se le agregan los verbos, pero si yo no sé cuáles son los verbos, entonces allí es donde voy a perder. Entra un proceso de memorización para este caso, Fernando. Por ese lado, creo que es interesante entonces tomar en cuenta estas recomendaciones. Hay algunas otras más que vienen al caso que me parecen que siempre pueden ser interesantes a la hora de elegir aprender guaraní. Tendrá sus complicaciones como cualquiera, repito, pero no son tantas como a veces se cree que son. Sí, claro, pero la lógica es una lógica que es más simple, ¿no? Es más simple en general de las variantes que tiene el español, que tiene mucho más variantes, más recovecos, más recursos lingüísticos. Ahora, ¿dónde se puede aprender guaraní acá en el central? Yo particularmente, yo soy el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución que trabaja en 100 distritos del Paraguay, pero aparte de nuestro está el Instituto Superior de Lenguas, que depende de la Universidad Nacional de Asunción, una institución que tiene más de 50 años. Es la primera carrera universitaria, una licenciatura en lengua guaraní en el Paraguay. Tiene 50 años. Eso está entrando a internet, uno busca dentro de la Universidad Nacional, Instituto Superior de Lengua, o directamente licenciatura en lengua guaraní. También este tipo de cursos tiene el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, que también uno escribe Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, o también en la zona del sur, la Universidad Nacional de Itapúa, que tiene una licenciatura bilingüe, ¿verdad? Y otras instituciones más. En el caso nuestro, repito, es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ahí en el Ateneo se puede aprender entonces guaraní, sobre todo para los más... Hay una cosa que el asunceno es el que un poco, no digo que reniega, pero es el que está un poco más, el asunceno autóctono, es el que está un poquito más alejado del guaraní, pero el resto a mí me ha pasado que en el interior la primera lengua que se habla es guaraní. Después castellano inclusive me ha tocado encontrarme niños chicos que no hablan nada de español, absolutamente castellano casi nada, no entienden el castellano, y sí, obviamente que el guaraní es la lengua dominante. Es raro porque a pesar de la tecnología, de la modernidad, de que como usted decía, hay vehículos 0 kilómetros, porque la gente piensa, el que no ha venido a Paraguay piensa que, bueno, que no hay shopping, que no hay tecnología, que no hay modernidad. Y la hay igual que cualquier otra capital de Latinoamérica. Sin embargo, todavía sigue existiendo esa potencia en esto que hablábamos del guaraní como reducto, ¿no? Del guaraní como lugar, del guaraní como concepto cultural y como paraguas, digamos. Así mismo. Una cuestión importante, prácticamente un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní, se expresa exclusivamente o 40%. Si mayoritariamente en guaraní. Sí, vive en guaraní. Mucha de esa gente inclusive, podemos decir así contundentemente, nació, vivió y murió en guaraní. Y muchos nacieron y viven todavía en guaraní, sin que exista inclusive una necesidad del castellano. Sin embargo, todo el mundo conoce algo y obviamente están los que hablan mejor. O sea, habla de casi un 30, un poco más, 35 probablemente % de gente que es bilingüe guaraní-castellano, con la característica de haber aprendido primero el guaraní
y luego haber aprendido el castellano, ¿verdad? Ese es un fenómeno, dentro de todo lo que hablamos, muy importante. El reflejo, así como mencionamos al inicio, se da entre un poco más del 80, casi 90% del Paraguay que se comunica en guaraní, sin problemas, ¿verdad? Y dentro de este proceso también vale la pena mencionar que la enseñanza propiamente del guaraní es muy reciente, está cumpliendo 31, 32 años ahora, cuando empezó lo que llamamos la reforma educativa. Allí empezó oficialmente el guaraní a ser enseñado desde el primer grado en la escuela, y hoy ya llegó a la universidad. Y en la universidad es donde inclusive hoy resulta tan interesante que el propio estudiante, que a veces sale a hacer en tiempos de su formación universitaria, sale a hacer sus prácticas, sea alguien de ingeniería, alguien de medicina, de enfermería, de obstetricia, de veterinaria, ni qué decir, y siempre al salir es cuando se encuentra con la realidad. Y allí es donde muchos que a lo mejor dijeron, no quiero saber nada guaraní, entonces, socorro, ¿dónde hay alguien que venga, alguien que me explique? Acá alguien me está hablando, me está explicando, no entiendo, por favor que venga alguien. Y detrás de eso, ¿dónde puedo estudiar guaraní? Esa es una cuestión muy importante, que hoy tenemos 31 años. ¿Qué quiere decir eso, Fernando? Que hay una generación anterior, que incluye a algunos papás por arriba de 40, 35, 40 años, que todavía tienen esa excusa y válida de decir, yo no estudié, o en mi tiempo no se enseñaba. Y obviamente, ¿qué es lo que encuentra ese papá que no estudió y enseña un guaraní escolarizado, académico, donde las criaturas manejan conceptos de gramática que obviamente él o ella no estudiaron? Y por más buena voluntad que a veces tenga ese papá o esa mamá, no puede ayudar al hijo porque no tiene esos conocimientos. Ahora, por eso te decía, nosotros estamos en un periodo así bastante interesante de un guaraní hacia el cual se muestran actitudes muy positivas en este momento, pero que está en una etapa intermedia. Nosotros calculamos que pasarán todavía cuando menos 5 años y cuando más probablemente 10 años. Y si todo sigue funcionando como hasta ahora, vamos a tener ya un guaraní mucho más asentado, con mucha más fuerza de la que inclusive está teniendo ahora. La otra cuestión que no tenemos que perder de vista es que mucho, por no decir todo, ¿verdad? En realidad tendría que decir todo, el trabajo que se hizo hasta ahora proviene del esfuerzo de instituciones privadas, de particulares, y no fue precisamente el Estado. El Estado asume su compromiso a duras penas en el año 2010, cuando se promulga la ley de lenguas. Se crea la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el 2011, acá cerquita nomás, y un año después, en el 2012, se crea la Academia de Lengua Guaraní, que hoy ya tiene un alfabeto aprobado, que es el mismo que se está usando en todas partes, tiene su gramática, tiene su diccionario, en un proceso lento, pero que, repito, abarca esta etapa intermedia, a donde estamos apuntando es que todo el mundo hoy, vos y la gente que nos está siguiendo, muchísima gente está usando o Facebook o Instagram o YouTube, o sea cual sea la plataforma, y nos está viendo. A lo mejor pueden pasar alguna pregunta, lo que sea, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Uno puede estar en Estados Unidos, el otro puede estar en Uruguay, el otro puede estar en la Argentina, hay gente de acá adentro, y lo estamos haciendo a través de Internet, ¿verdad? De ese mundo virtual. Y hoy vivimos en dos mundos. Entonces, lo nuestro ahora pasó y está pasando por instalar fuertemente al guaraní en Internet. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní. Eso iba. Hoy tenemos un navegador de los dos más usados. Dicen que el Firefox es el más usado. Sí. Y bueno, eso ya tiene una versión, la única en lengua nativa americana, en cuya traducción trabajamos nosotros, igual que en lo de Wikipedia o Wikipetá, como se llama guaraní. Hoy en día, en un porcentaje bastante alto ya desarrollado de la traducción del traductor de Google, ¿verdad? Que ya está funcionando en guaraní, inclusive está en etapa experimental. Y hoy día estamos trabajando inteligencia artificial.
cargando guaraní en cualquiera de estas formas que tiene inteligencia Gemini o Cloud, en fin, y el ChatGPT y compañía. Bueno, estamos haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque vemos que una gran parte de la gente vive la otra mitad de su vida en ese mundo. Y como acá ya existe guaraní en la presencialidad, lo ideal es que en ese mundo virtual también la gente encuentre mucho de guaraní. YouTube hoy en día, hablando mal y pronto, está cargadísimo de guaraní. Vamos a encontrar música, vamos a encontrar teatro, vamos a encontrar danza, todo. Ya tenemos eso en YouTube, en guaraní. Y bueno, eso forma parte, digamos, de esa proyección a futuro. Aparte también viene al caso mencionar una muy importante producción bibliográfica. Ya no es solamente hablar del guaraní en castellano, sino que son libros de guaraní, en guaraní, donde se explican todos los fenómenos habidos por haber, ¿verdad? Oye, es fácil que uno entre, por ejemplo, y busque la biografía, qué sé yo, murió recién Francisco, el Papa, y vamos a encontrar la biografía de Francisco en guaraní. O podemos buscar a Martin Luther King y está la biografía de Martin Luther King en guaraní, o de Pablo Neruda, o de Vargas Llosa y otros más que hoy ya están en guaraní. Y eso forma parte de ese otro nuevo campo que yo te hacía referencia. Esta etapa intermedia que vivimos, en ese proceso de afianzamiento está incluido el guaraní en el mundo virtual. Está bueno porque no están dejando que las cosas sucedan espontáneamente, sino que hay un trabajo también coordinado con algunas cuestiones institucionales, como lo que usted decía, la Academia de Lenguas, que están haciendo que la cosa vaya teniendo forma. Y es cierto lo que decía de que hay gente que habla guaraní. Me ha pasado con no sé, padres de mis hijos del colegio que ayudarme con la tarea, claro, nosotros somos uruguayos, entonces, ayudarme con la tarea, le pregunta a la madre y la madre no habla guaranito, pero no entiende mucho la gramática, no sabe. Entonces, eso que estaba contando lo hemos sufrido, porque hablan, o sea, ellos en muchos casos hablan en guaraní perfectamente, pero hay cuestiones que son técnicas del lenguaje que por ahí todavía no lo están dominando, y ahora entiendo por qué, porque no ha habido ese estudio de la cosa más formal, ¿no?, del idioma. Casi 200 años de castellano, ¿eh? Y con todo eso tampoco hablamos bien, tampoco escribimos bien, ¿verdad? Yo que soy profesor en la universidad, me horrorizo cuando leo algunos exámenes de mis alumnos, pero forma parte del paisaje. El castellano es un idioma muy complicado, ¿eh? Mucho más complicado que el guaraní. Y a lo que voy es que teniendo casi 200 años, tenemos, pero no solamente errores, tenemos horrores en castellano, ¿verdad? El guaraní, con 30 años, obviamente le está pasando esto que estamos hablando, ¿verdad? Creo que en 5 o 10 años ya van a ser menos los padres que digan, bueno, yo no estudié, yo no di guaraní, yo no estoy en condiciones de ayudarle a mi hijo. ¿Por qué? Porque ya esa generación de 32 años ahora, 33, 34, 35, un poco más, ya va a estar en condiciones de decir, yo di esto y es así. Bueno, eso es parte también de ese proceso un poco complicado de darle esa formalidad al guaraní, ¿verdad? Siempre estuvo allí, estuvo en el habla, estuvo en el sentimiento, y hoy en día podemos ser testigos de ya un guaraní con un formato, un ropaje académico y bien formalizado. Hay estudios muy interesantes, hay mucha gente que hoy en día está en condiciones de salir a hacer esto que yo estoy haciendo contigo, de poder hablar con solvencia, de poder explicar, de poder dar las razones, ¿verdad? Y eso es lo que, esa ha sido nuestra historia. En nuestra historia, yo digo institucional por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en mi caso en forma particular, siempre fue el punto más importante que teníamos que cubrir, el de formar gente preparada académicamente, científicamente, lingüísticamente, para defender a la lengua guaraní, ¿verdad? Y defenderla, a la lengua con la solvencia de la formación que recibió. Hoy tenemos licenciados, tenemos magísteres, tenemos doctores, tenemos especialistas en terminología
en idioma guaraní. Así es que hay ya una generación que está muy bien preparada para sostener este discurso por mucho tiempo más. Profesor, le quiero agradecer muchísimo la charla de hoy. No va a ser la primera vez, obviamente, pero bueno, hace tiempo que tenía pensado invitarlo para charlar sobre estas cuestiones de lo que significa el Paraguay, sobre todo en tiempos en los que Paraguay está siendo visitado, bueno, es la opción de muchos viajantes y sobre todo de mucha gente que lo ha elegido a Paraguay. Usted decía, en la pandemia también hay mucha gente de Alemania que se vino, de España, de diferentes países europeos que han venido huyendo al Paraguay buscando esto de lo que hablábamos, muchas cosas de las que se han perdido en otros lugares por ahí se encuentran por aquí. Yo siempre digo que es el secreto mejor guardado de América Latina. Y tampoco, una cosa muy uruguaya, que es tampoco hay que levantar la perdiz, porque si no, se nos va a llenar esto de gente de todos lados. El que come callado come dos veces, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, mejor no levantar la perdiz. Pero bueno, también es cierto que, bueno, mucha gente está descubriendo en el Paraguay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo complejo y a su vez con lo que muchos también tenemos, ¿no? O tuvimos, ¿no? Usted me comentaba esa historia del compartir, y yo recuerdo a mi abuelo que me contaba que él tenía un comercio y había alguna familia que no estaba pasando muy bien, y él juntaba todos los días de su comercio y llevaba a esa olla de los vecinos para que hicieran el almuerzo al mediodía. De los parientes, que era una parentela grande que había ahí cerca de la casa de mi abuelo. Y eso en los pueblos, antes en mi Uruguay, ese Uruguay que yo escuché de mi abuelo, ninguna persona pasaba mal, porque la gente se enteraba quién estaba pasando mal, quién tenía frío, a quién le había pasado algo en la casa, quién tenía una necesidad, y había una cosa de naturaleza de comparecerse con ese vecino y de auxiliarlo. Eso ustedes lo tienen mucho más presente y lo cultivan, a Dios gracias, bastante más que de repente nosotros, que lo hemos perdido bastante. Así que bueno, yo le quiero agradecer la conversación de hoy y sobre todo que ayude en su voz a que mucha gente conozca también mucho de eso que está escondido aquí en el Paraguay. Gracias, Fernando. Un placer compartir contigo, conversar. Una conversación muy amena, agradable. Creo que es un lindo punto de encuentro en algo que como americanos, como sudamericanos, como parte de esta gran nación guaraní, nos toca, ¿verdad? Definitivamente eso es algo valioso y te reitero la gratitud mía y a través mío también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por este importante espacio. Y un saludo afectuoso a todos los que nos estuvieron acompañando, Fernando. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Me atacó ahora la cuestión esta. Capaz que lo visito por ahí por el Ateneo. Nunca es tarde, ¿verdad? Uno ya no me cocinó en el primer hervor, pero nunca es tarde para acercarse a esta historia. Sobre todo porque, bueno, los hijos crecen, uno ya tiene pensado, por lo menos si no me echan, no irme de aquí en mucho tiempo. El acercamiento más académico al guaraní. Yo la verdad que me da pudor hablar en guaraní porque no sé hablar. Entiendo bastante y me hago, como dicen en el Yembrotaví, para que no entiendo mucho, así se despachan adelante mío mis colegas, mis compañeros. Pero bueno, sí es cierto que está bueno poder acercarse un poco más, porque también uno al final porta eso, ¿no? Y termina siendo atravesado por todo esto que sucede. Y bueno, y vivir en el país donde el 40% de la gente solo habla guaraní y no hablarlo bien, es un pecado. Así que vamos a corregir eso en breve. Cuando quieras. Te esperamos, Fernando, con mucho gusto, con los brazos abiertos. Bienvenido. Muchísimas gracias, profesor. Estamos al habla. Que pase bien. Dale. Y nos vemos pronto por aquí. Nos vamos a ir escuchando esta canción del principio, que ojalá que no nos banee YouTube por esta canción, porque no tenemos los derechos, pero a mí me encanta. Es una canción que también se habla de
de lo que significa la música. Es una cosa un poco modernosa, pero creo que tiene que ver con el espíritu del guaraní que atraviesa mucha gente, ¿no? Muchas generaciones. Así que le agradezco mucho la conversación y nos vemos pronto. Que pase bien. Nos vemos, ¿no? Que pase bien también. Bueno, chau, chau. Chau, chau.